Ya muchachos, buenos días, perdonen la tardanza, si hay jóvenes escuchando, viendo, vamos a terminar con el cálculo de primitivas, con los métodos del cálculo de primitivas. Tenía un pequeño retraso, estaba difícil la conexión, pero en fin, ya estamos al aire. Se está grabando la clase. Teníamos un teorema pendiente que el otro día, el viernes, yo lo apliqué para darles algunos ejercicios, pero el compromiso era dar la demostración. En el delay que hubo, en este retraso, digamos, preferí escribirlo para explicarlo acá. El teorema del cambio de variables. Si U es una función de x, g de x, entonces la primitiva de fu de u, o la integral fu de u de variable u, al cambiar a variable x, es equivalente a f compuesto con g de x, o si ustedes quieren, f de g de x, por g' x de x. ¿Cómo se puede probar? Primero, sea f una primitiva de f minúscula. Es decir, la derivada de f mayúscula es f minúscula. Como u es g de x, entonces f de u es f de g de x. Y al derivarlo, queda f compuesto con g', o f de g de x derivado, es f' en g de x por g'. Esto es nada más que la regla de la cadena. Pero f' es f, f' es f, ya lo dijimos acá. Así que f compuesto con g' es lo mismo que f de g de x por g' de x. En otras palabras, esto derivado dio esto. Eso significa que f compuesto con g es primitiva de esto. ¿Qué es lo que dice acá? Entonces, f de u, bueno, es decir, f compuesto con g es una primitiva de f compuesto con g por g'. Entonces, como f de u es la primitiva de fu de u, o el integral de fu de u de x, y f compuesto con g, que es la misma f de u. Recuerden que g de x vale u, f de x, estas son iguales. Pero f de u es f compuesto con g, y por eso queda esto de acá. Quizás una forma más amistosa, que pueda entenderse un poquito mejor, es recurriendo al concepto de diferencial. Concepto que después, en los ramos que vienen, en ecuaciones diferenciales, ustedes lo van a usar exhaustivamente, pero se trata de esto. Aquí tengo x. Esto es x más delta x, o h, o x más h, que lo llamamos. Y esto es delta x. Se supone que con un zoom que estamos mirando, esto que es una tangente aquí muy, muy pequeña. Esto de aquí es f de x, y esto de aquí es f de x más delta x. En otras palabras, esto de aquí es f de x más delta x menos f de x. A esto es lo que se le llama delta y, que se compone esto de dos partes, A, B, C. Pues bien, la derivada, ustedes lo saben, es límite de delta, f' de x, límite de delta y es f de x, ¿verdad? Límite de delta y o delta f de x partido por delta x cuando delta x tiende a 0. En otras palabras, si antes de pasar al límite tenemos que delta y partido por delta x es f' de x más
un épsilon de x que sería el error de aceptar de que esto de aquí sea igual a la derivada. No es igual, sino que es la derivada más un infinitésimo. En otras palabras, yo puedo escribir delta i, como son números esto, puedo multiplicar y queda f'x por delta x más épsilon por delta x. Esto de aquí es el error que se comete. Y esta cantidad de aquí, a esa es a la que se llama diferencial de f de x. ¿Y cuál es el diferencial de f de x? Notación que se denota di o de f de x. Es una notación. ¿Cuál es, muchachos? Es esto que está acá. Esto de aquí es f' de x por delta x. Y esto de acá es el épsilon por delta x. Esta cantidad de aquí, que es el todo delta i, se descompone de dos sumandos. Uno que es f'x por dx y el otro que es épsilon por delta x. Esto de acá. ¿Y de dónde saqué que esto de aquí valía eso? Claro, porque tienen que BA dividido por delta x, BA dividido por delta x es tangente de alfa de este ángulo. Pero la tangente de ese ángulo es la derivada. Por eso es que PA es delta x por la derivada. Esto que está acá. De ahí viene eso de acá. A esa parte de la derivada en que se descompone el delta i, la variación de la función, esa parte que se descompone es la derivada por el incremental delta x más un error que se comete. Que mientras más cercano sea, más pequeño sea delta x, más infinitesimal es el error. A esa diferencia se le denota por diferencial de f de x y se denota di. Entonces, di es f'x por delta x. De acá viene lo importante. Pero si i igual x, o si f de x, o f de x igual x, que es lo mismo, ¿cuál es el diferencial de i? De i es igual a la derivada derivado por delta x. Es decir, pero la derivada de x es 1. Queda delta x, para el caso de i igual x. ¿Y cómo? I igual x implica que en vez de di puedo poner dx igual delta x. Y este sí que es un buen descubrimiento. Nos hemos dado cuenta que el diferencial de la función identidad de x, perdón, es lo mismo que delta x. Y en consecuencia, di en adelante no hay para qué escribirlo como f' de x por delta x, porque este delta x es lo mismo que dx. Así se calcula el diferencial de una función y, por supuesto, y igual f de x. El diferencial de cualquier función y igual f de x es cuando uno cambia la variable, se calcula de esa manera. Di o df de x es su derivada por dx. Y por eso es que es tan importante. Ahora ustedes me dirán que son productos. Claro, ahí está multiplicado. Pero si esto como no es nulo lo pasan dividiendo, queda una cosa asombrosamente parecida a la fórmula de cómo notamos la derivada. Queda di sobre dx igual f' de x. Claro, la derivada es como una forma de acordarse cuando se trata de elementos finitos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que todo esto podíamos habernos ahorrado. Lo veo acá. Y en adelante lo que sigue. Dice u igual a g de x. Du
¿Cuál es el diferencial de la función u que vale g de x? Su derivada, que es g' x de x. Y esto ustedes lo reemplazan acá. Miren lo que queda. U g de x, queda f de g de x, por du, que se transforma en g' x de x, que es esto. Entonces, el traspaso de cambiar de una variable a otra, digamos en términos muy simplistas, es cambiar todo lo que está en la primera variable que quede en la segunda, en la otra variable. Que deje de aparecer u o x, una de ellas, porque la voy a cambiar la otra. Ahora, ¿para qué hago esto? Normalmente buscando que las primitivas se simplifiquen y se lleguen a algunas que uno pueda reconocer. Ah, esta la conozco. Ese es el compromiso. Veamos un ejemplo más. De algunas que habíamos visto, para pasar al... Por ejemplo, una de las que teníamos era integral de una bien emblemática que sale muchas veces. Uno dice, a ver, u igual f de x. De u tiene que construir de inmediato cuánto va el diferencial porque va a cambiar todo. Vale f' x de x. Y esta se le transforma en la integral de, fíjese, f' de x es justo de u. Y f de x es u. Pero esa la conozco. Esa yo sé que vale logaritmo del módulo de u, es decir, logaritmo del módulo de fx más constante. En otras palabras, cuando uno se encuentra con primitivas de funciones racionales o fracciones en que el numerador es exactamente el denominador, el resultado es ya, al tiro. Por ejemplo, así uno construye los ejercicios. X cuadrado menos 3x más 7. Lo voy a derivar y queda 2x menos 6. La derivada de abajo es 2x menos 6. Esa me van a ver que calcule. Si uno se da cuenta de eso, de que la derivada de esto hay que intentarlo siempre, es exactamente la de arriba, maravilloso. Esto de aquí es al tiro, logaritmo de x cuadrado menos 3x más 7. Obviamente nunca va a ser tan inmediato. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo sería integral de esa de ahí. Y uno por la tentación dice, la derivada de esto es x cuadrado menos 2. Perdón, es 2x menos 2. Ni pariente. Con la de arriba. Lo típico, un truquito. Uno dice, a ver, voy a multiplicar por 2 y me queda 4x más 4, pero dividido por un medio, para compensar lo que no había. Aquí es x más 2, y acá el 2 que entra queda, perdón, x más 4, porque multipliqué por 2, 2x más 2 por 2, 4, pero dividí por un medio, que sale de la integral y me deja el mismo numerador. ¿Y qué es lo que busca entonces? Que se empiece a aparecer la derivada de esto, aunque no sea exacta la derivada. Entonces queda dividido por x cuadrado menos 2x más 5. Igual esta forma de hacer y practicar y practicar y practicar es lo que van a hacer con los profesores auxiliares también.
No hay otra forma más práctica o más útil que de sacarle el jugo a todo lo que uno puede hacer a pulso. A ver, yo quiero que sea exactamente la derivada del denominador, que no lo es. Pero sí puedo lograr que sea la derivada del denominador es 2x menos 2. Le pongo 2x menos 2, pero no era eso. ¿Más cuánto? Como es 2x más 4, y tengo 2x menos 2, le agrego 6. Y queda 2x menos 2 más 6, 2x más 4, de x. Y ahora sí, puedo poner, esto es un medio de la integral de, separo en dos integrales, de 2x menos 2 partido por x cuadrado menos 2x más 5 de x, en donde la derivada de esto es exactamente eso, así que esto ya tiene primitiva conocida, ya las tengo, ya usando este argumento, en algunos casos. Pero más 6 que fuga del integral y por un medio, más 6 medios por integral de dx partido por x cuadrado menos 2x más 5. Igual, un medio logaritmo de x cuadrado menos 2x más 5, ese ya lo tengo, más 3 integral de dx partido por, y aquí ya no me queda otra que tratar de completar cuadrado o darle alguna forma un poco más amistosa al denominador, y sería x menos 1, que recupera x cuadrado menos 2x más 1, y como hay un más 5, más 4. ¿Están de acuerdo? X menos 1 al cuadrado. ¿Y cómo integro esto? Cambio de variable, sustitución. Voy a hacer u igual x menos 1. Du igual dx. En consecuencia, esta integral, solo esta me quedaría un medio logaritmo de x cuadrado menos 2x más 5 más 3 integral de u igual x menos 1 al cuadrado y de u igual de x quedaría de u partido por u cuadrado más 4. Igual un medio logaritmo de x cuadrado menos 2x más 5 más. Y aquí les dejo propuesto a ustedes que si fuera más 1, es arco tangente de u. Como es más 4, véanlo ustedes, es 1 partido por 2 arco tangente de u medios, en que u vale x menos 1. Pero es práctica para ustedes, lo van a aprender. De hecho, una pequeña práctica, una tareita, es justamente cuánto calcula la primitiva de x cuadrado más a cuadrado. Una buena práctica es poner x igual a por t. Dx es a por dt. Pues la derivada de a por t es a por el diferencial de. Y esto se transforma en dx es a por dt. Y acá queda la gracia del puesto a por t. Esta de acá quedaría a cuadrado, t cuadrado más a cuadrado. Es decir, a cuadrado factor común. Con el a de arriba queda a partido por a cuadrado y acá queda dt partido por t cuadrado más 1. Queda 1 partido por a.
igual 1 partido por A. Esto es arco tangente de T. Arco tangente de T más constante, igual, pero tengo que recuperar la variable. A mí me están preguntando en X, no en T. La variable original, T, es X partido por A. Así que queda 1 partido por A, arco tangente de X partido por A, más C. Esta es la primitiva de esa. Por eso les decía acá, 4 es A cuadrado, A es 2. Así que 1 partido por A queda 1 medio. Y arco tangente de U partido por 2, que es 1 medio, y ahí es donde cambia el U después a X cuadrado menos 1. Una última. Algunas que son casi de paso nomás. Aquí la derivada del denominador no anda nada que ver con el numerador, no hay nada que hacer, pero sí se pueden pensar en algunos arreglos. Por ejemplo, se puede escribir siempre un ejemplo tras ejemplo. Muchachos, esto es pura práctica. Y con los auxiliares van a tener a practicar y hacer métodos y todo, en fin. Aprovechar de aprender a calcular primitivas. Al hacer x cuadrado más 1 menos 1 es el x cuadrado de acá. Es truculento, sí. Bueno, esa es una y la otra puede ser esta. Y como la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales, esto lo puedo escribir como integral de x, porque x cuadrado más 1 partido por x cuadrado más 1 es 1, que es la integral de dx menos integral de dx, que se cuenta por el 1, partido por 1 más x cuadrado. Deliberadamente lo hago así. ¿Cuánto es la primitiva de x? En adelante, que pase el disco duro, que ya sea de ustedes. La primitiva de este es como que aquí les dijeron, mira, aquí hay un 1, no un 0, un 1. Y yo tengo que pensar en, ¿qué derivo para que me dé 1? X. O apréndaselo ya. La primitiva del diferencial es la identidad, es X. Esta es X. Menos. Y esta está dentro de las reconocibles que ya vimos enlistado. Arco tangente de X. Más constante. No le creo. Lo derivo. Me queda la derivada de x, 1, menos la derivada del cotangente, 1 partido por 1 más x cuadrado. Que al sumar queda 1 más x cuadrado, y arriba queda 1 más x cuadrado menos 1, queda el puro x cuadrado. Ven que recupero eso. Convénzase, lo hice bien. Si no, en algo me equivoqué. Vamos a el otro método. Integración por partes. El método de integración por partes consiste en, cuando uno se encuentra con una función en que puede distinguir dos partes de la función y las puede agregar, una entenderla como la función u, la otra como la función v o su derivada, hay una forma conveniente de separarla, de manera que la integral que me piden calcular
resulte más simple cuando vea el resultado de separarla por partes, llegando a una integral más amistosa. U de x por b de x' igual. Esto lo sabemos. Sería u' de x por b de x, estoy derivando un producto, más u de x por b' de x. Y esto lo puedo integrar. Ustedes recordarán la clase pasada, o la habrán visto, porque quedó grabada, si es que han tenido interés en verla, que la integral de una suma es la suma de las integrales. También que la integral de una derivada es el integrando. Ya vimos esto, la integral de f' es igual a f. En realidad es f más c, pero el c es indiferente. Así que la integral del primer miembro queda u de x por b de x igual integral de u'x bx de x más integral de u de x por b' x de x. Y en consecuencia separamos cualquiera de estas dos contra las otras y queda integral de u de x por b' x de x igual a esta que espera u de x por b de x más integral, son las funciones, menos, que pasa restando, integral de b de x por u'x de x. Las conmuté, b de x por u'x de x. Esta fórmula, muchachos, muchachas, se conoce la fórmula de separación por partes. Se habrán dado cuenta que esto de aquí, b'x de x, es un diferencial. De ahí f'x de x. En consecuencia, f'x de x es un diferencial. Y esto quedaría integral de u, sin poner la letra x, todos sabemos que de variable x, u, esto es de b, igual u por b menos integral, esto es b, pero este es el diferencial de u, Es una fórmula famosa que algunos jóvenes que la han visto en la educación secundaria por ahí, la recuerdan hasta con un cántico, etc. No vale ni la pena nombrarlo porque no se trata de aprendérselo así. Pero esta es la fórmula de integración por partes. Nada más, dejarme esto para que lo leyera después. Por supuesto. Gracias. Sí, Ana, gracias. Bien. Ejemplos. ¿En qué consiste esto? En separar en forma conveniente una primitiva que me están interrogando. Ejemplo. Vuelvo a insistir que la clase imperdible son las auxiliares después que van a machacar y machacar sobre esto para que aprendan bien a integrar. Uno puede hacerlo cuando va a separar por partes de dos formas. Interpreta que una de ellas es la función u, por ejemplo, x, y lo que resta está jugado, porque cuando ya escoge la función u, lo que le queda es el diferencial de la otra. Por ejemplo, u igual x. Como tengo que construir du, construyo du y me queda du igual dx, porque la derivada de x, que es 1, diferencial por dx. No me queda otra, jóvenes, esto hay que entenderlo bien. Cuando uno tira los dados ya está jugado. Salga lo que Dios quiera. Ya escogí u como x, en consecuencia no me queda otra que du sea e elevado a x de x, que db sea e elevado a x de x.
Y tengo que construir B, porque al frente me va a pedir cuánto es U, que ya lo conozco, cuánto es B, que lo deduzco, y cuánto es su prima X de X, que son datos que lo conozco. Y espero, la verdad es que ruego, que esta integral sea más fácil de aquella de la cual partí. En eso consiste el método de separación en partes, de manera que la parte resultante que se desprende, que es una primitiva, sea más fácil de aquella de la cual partí. Siempre piénsenlo así. Cuando dB es e elevado a x de x, piénsenlo, aunque no sea purista, dB a de x tiene que ser e elevado a x. En otras palabras, esta es una primitiva pequeña. Me está preguntando, ¿qué derivo, qué b derivo para que me dé e elevado a x? E elevado a x. Porque la derivada de e elevado a x es elevada. Y ahora voy a incorporar a la fórmula esta. U por b, x por e elevado a x, menos integral v de u resultó. V de u resultó porque v por du es e elevado a x por dx. Igual, x por e elevado a x menos, y este es blandita. Bueno. Es e elevado a x. ¿No le creen? Asegúrese, derívelo. La derivada, bueno, el c se muere. La derivada de esto es, la derivada de x es 1, e elevado a x, más, respeto x, derivo e elevado a x, que es e elevado a x, menos, la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x, que se la cancela con esto, y queda x por e elevado a x. Está bien. Solo se equivoca una vez, equivoquémonos. También, pero voy a poner u igual e elevado a x. Construyo de u, que es su derivada, que es e elevado a x de x. Ya no me queda otra opción que poner db. Esta fue mi elección, a lo mejor no era la mejor. db es lo que queda. Como u, la parte de u, ya la tomé como e elevado a x, me queda para la otra x de x. Ese fue el diferencial que me quedó para db. X de x. Y aquí uno se empieza a dar cuenta que parece que no era la mejor. Porque ¿qué derivo para que me dé x? Queda que b es igual a 1 medio x cuadrado. Y en ese caso, y que era la integral de x por e elevado a x de x, igual, mis nuevas partes resultaron ser u por b, que es 1 medio x cuadrado por e elevado a x, este por este, menos integral b de u, 1 medio que sale fuera, 1 medio de la integral de x cuadrado por e elevado a x de x. Y ahí me doy cuenta que no fue nada de bueno la elección que hice, porque pretendía calcular esta integral y más encima en la que soltó le subí el grado a x, que queda peor que eso. Era al revés, era como así. He preferido darle las dos versiones para que vean que uno se equivoca. Solo una, cuando uno dice, ah, no, esta no me gustó, voy a volver a la otra, voy a cambiar los cambios, valga la redundancia. Suelen encontrarse con frecuencia muchos resultados que son leyes recursivas. Por ejemplo, esta no es fácil, pero un poco sorprendente porque uno dice, bueno, ¿y qué partes son esas? Sí, hágalo por partes, le digo yo.
Ahí sí que lo estoy obligando, le estoy diciendo cuáles son las partes, no queda otra. U tiene que ser logaritmo de x. ¿Por qué si no? Porque si coge u, ¿como qué lo va a coger? Como 1. 1 por dx. Le quedaría que db el logaritmo x de x. Y b sería la integral, que es justo la que me piden. Así que aquí no hay otra. Queda u igual logaritmo de x de u, la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x de x. Ahora sí que lo obligo a db igual de x. No queda otra. Está disfrazado que es 1 por dx, pero no se escribe. db igual dx, en consecuencia d igual x. La primitiva. Igual. Y esta sí que resultó muy amistosa, a pesar de lo agresivo que va esa integral de logaritmo. U por b, x logaritmo de x. Es el producto de este por este. Menos integral v de u. La integral de v, que es x, por du, que es 1 partido por x de x. Igual. Se cancelan y queda x logaritmo de x. Queda la primitiva de dx. ¿Se acuerdan? La primitiva de dx, o sea, de 1 por dx. X. Esa es la primitiva del logaritmo. ¿Qué derivo para que me dé el logaritmo? Derive eso menos esto. Si quieren comprobarlo, sí. La derivada de x es 1 por el logaritmo de x. Más x por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x, menos la derivada de x, que es menos 1. Se va 1 con este y queda el logaritmo de x. Tal cual. Ejemplo. Ahora ya vienen aquellas que son más, que permiten cálculos recursivos. Y n ya es una integral que depende del natural o del real n, que sería integral de... Perdón. X elevado a n por logaritmo de x de x. Contrario a lo que uno muchas veces cree, una buena elección es poner u elevado a u como logaritmo de x. No va a saltar el otro, oiga, pero le va a quedar x elevado a n el diferencial. Y al ponerlo al frente le va a subir el grado. No importa, paciencia. Para hacerlo de una primera vez sin equivocarnos al tiro. No sin equivocarnos, sino que tomando la mejor elección. Entonces queda, como u lo tomé como logaritmo de x de u, en la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x de x. db no queda otra que sea lo que le falta dentro del interior de la integral. db es el diferencial de x elevado a n de x. Es decir, adelante. Buen día, Luis. ¿Qué te solo seguir? Por supuesto. ¿Cuánto vale v? La primitiva de x elevado a n. Así que sería x elevado a n más 1 partido por n más 1. Gracias. ¿Está bien? Sí, súper bien. Muchas gracias. Igual. U por v. Queda logaritmo por esto. Queda xn más 1 o logaritmo de x partido por n más 1 menos integral v de u. Queda 1 partido por n más 1 que va a salir de la integral y adentro queda xn más 1 partido por x de x. Se fija, el xn más 1 se compensó con el 1 partido por x que viene de la derivada del logaritmo y le cancela eso de ahí. Definitivamente, esto vale xn más 1 partido por n más 1 por logaritmo de x menos la primitiva de x elevado a n es xn más 1 partido por n más 1, que se amarra con ese, queda 1 partido por n más 1 al cuadrado por
xn menos 1 más constante arbitraria. Y esto es para todo n mayor o igual que 1. Para n igual 0, si n vale 0, queda 1 por logaritmo de x que lo hicimos acá. Así que, de todas maneras, a ver, y para n igual 0, 0, sí sigue funcionando. Sí, para n igual 0, entonces, para n igual 0 queda x, logaritmo de x, menos x. Perfecto. También funciona, es para n mayor o igual que 0. Hay otras. Voy a respetar eso. Hay otras que son leyes netamente recursivas con las cuales uno llega a una fórmula de recurrencia. Vale decir que la integral que calculó depende de otra integral que la va rebajando en el grado o en el n. Casos como este, x elevado a n por e elevado a x. A unos habitualmente, y a ustedes se les va a hacer así, se les pregunta, deduzca una fórmula de recurrencia para esta integral y sub n, de modo que construya la fórmula que la haga depender de las integrales rebajadas o aumentadas. Ya lo van a entender. Veamos. U igual de B igual. La eterna disyuntiva. Pongo U como x elevado a n y le empiezo a bajar el grado. Parece conveniente porque el e elevado a x integrado o derivado es inofensivo, es el mismo. Así que U igual x elevado a n de U es n por x elevado a n menos 1. Ya no queda otra. De B es e elevado a x de x. Ese es el de B, lo que queda. Y en consecuencia, B igual e elevado a x. Así que IN queda U por B, x elevado a n por e elevado a x, menos integral B de U. Esta integral V por du. El n salta afuera, por y adentro queda xn menos 1, nxn menos 1 por e elevado a x de x. Es decir, muchachos, esta es la fórmula que nos pedían. Y su n, es decir, esa es igual a x elevado a n por e elevado a x menos n, y se habrán dado cuenta que esta de aquí es la misma de la cual partimos, esta, pero que en vez de n dice n menos 1. Así que esta de aquí es i n menos 1. A eso me refería con la fórmula de recurrencia que nos pedían. Y esto para todo n mayor o igual que 1. De hecho, para n igual 1, que aquí i sub 1 es igual a x por e elevado a x menos 1 por i sub 0. Pero ¿cuánto vale i sub 0? De acá, i sub 0 es la integral de e elevado a x de x, es decir, es e elevado a x más constante. Porque para 0 queda 1, queda la integral de e elevado a x, y eso es nada más que el mismo e elevado a x. O sea, las tenemos todas. A esto se le llama fórmulas de recurrencia, en donde uno empieza a reciclarlas. Por ejemplo, me piden i sub 4. Oiga, aparta por i sub 4 es 4 por e menos 4 i sub 3. Pero ¿cuánto es i sub 3? I sub 3 es x al cubo por e de x por 3 i sub 2. ¿Y cuánto es i sub 2? I sub 2 es x cuadrado por e de x menos 2 por i sub 1. Y i sub 1 ya lo conozco. No les digo que lo hagan, pero así se empiezan a retroalimentar y se conoce un resultado completo de esto. Se llaman fórmulas de recurrencia con el método de integración por partes.
Sustituciones recomendadas. Sustituciones recomendadas. Esto está tal cual en el apunte, muchachos. Se los voy a anotar. Se los voy a anotar para que lo tengan en cuenta cuando se encuentren con integrales en que figuren las expresiones que aquí aparecen. Estas recomendaciones para el método que ya vimos, no es por parte para el método de sustitución, son bastante útiles porque alivian los cálculos cuando uno hace la adecuada sustitución. Cuando en una expresión de la integral aparezcan simples o potenciados o bajos radicales expresiones como estas, se sugiere hacer estas sustituciones, estos reemplazos. Después con el debido cálculo del dx, que va a ser a por secante cuadrado, por d phi, etcétera, etcétera. Un ejemplo. Esa integral. La integral de x cuadrado partido por a cuadrado menos x cuadrado. Si fuera de x partido por a cuadrado menos x cuadrado, eso al tiro es arcoseno de x partido por a. Eso está en las tablas, está listo. Pero una como esta pareciera ser más conveniente hacer una sustitución que alivie esto de aquí. Ahora, ¿por qué se supone que estos reemplazos alivian el cálculo? Porque, por ejemplo, si en este caso a x lo reemplazo por a tangente phi, aquí ya me va a quedar a cuadrado más a cuadrado tangente cuadrado. A cuadrado factor común de 1 más tangente cuadrado. Pero 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado. Bueno, acá, ¿por qué cuando aparecen expresiones como esta, una resta, es conveniente una trigonométrica y sustituir x, por ejemplo, por a seno phi? Porque al reemplazarlo me queda a cuadrado menos a cuadrado seno cuadrado phi. Pero ese factor común de a cuadrado y 1 menos seno cuadrado phi se reduce a coseno cuadrado phi. Agréguele que está bajo un radical, queda a coseno phi. Por ejemplo, una como esta que parece muy agresiva, hagámosle caso. Digamos sea x igual a seno phi. No lo vaya a olvidar. Siempre. Aquí tiene que desaparecer, de alguna manera, hablando en términos muy simplistas, ¿eh? Tiene que desaparecer la variable x. Tiene que quedar todo en función de la nueva variable. Al final, si queremos recuperar la variable original, volveremos y haremos los cambios que corresponden. Por ejemplo, acá esto es seno phi. Entonces, ¿cuánto vale phi en función de x? Vale arco seno de x partido por a. Eso es otra cosa. Pero acá tiene que quedar solo la función de phi. Digamos que esto vale la integral i. Y de x, porque lo vamos a usar, es igual a coseno phi de phi. A coseno phi de phi. Vamos. Y igual
x cuadrado, a cuadrado, seno cuadrado phi, por dx, que es a coseno phi de phi. Vamos abajo, raíz de a cuadrado menos x cuadrado, que es a cuadrado, seno cuadrado phi, igual. Vamos viendo, muchachos, las bondades de esto. Queda a cubo, ahí. A cuadrado, factor común, fuera de raíz como a, y queda 1 menos seno cuadrado. Muchachos, esto de aquí es a raíz de 1 menos seno cuadrado. Pero 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, y la raíz de coseno cuadrado es coseno, así que queda a coseno phi. ¿Cómo no voy a ser bueno? Queda a con un a de un cuadrado, coseno phi con coseno phi, y esto se nos va resumiendo a cuadrado, que es una constante que fuga de la integral, por seno cuadrado phi de phi. ¿De acuerdo? Y queda entonces a cuadrado por integral de seno cuadrado phi, las eternas fórmulas que ustedes nunca quieren aprendérselas, pero hay que saberlas, es 1 menos coseno de 2 phi partido por 2. Así que queda a cuadrado medios de 1 menos coseno de 2 phi de phi. La primitiva de 1 es phi. La primitiva de coseno de 2 phi es 1/2 seno de 2 phi. Y con eso recupera la variable original o la dejan en la variable phi. Para eso sirve este tipo de sustituciones. Nos queda, muchachos, integración de funciones racionales. Son de la forma r de x igual un polinomio en x partido polinomio q de x. Es decir, el de arriba, por ejemplo, podría ser un polinomio a sub m por x elevado a m más a m menos 1 x m menos 1 hasta llegar a sub 1 por x más a sub 0. Y el denominador, otro polinomio b sub n, x elevado a n, más bn menos 1, xn menos 1, más b sub 1 por x más b sub 0, con grado de p menor o igual que grado de q, en otras palabras, m menor o igual que n. Polinomio del numerador, obviamente que lo que quieren es integrar esto, entiéndase, integrar esto, o sea, integrar este monstruo. ¿Cómo lo hago? Para separar esto en fracciones parciales que me permitan multiplicar de a una por una la fracción resultante.
Un ejemplo bien simple, muchachos. Ni siquiera el orden porque después lo vamos a ver. Sería, por ejemplo, integral de x partido por x más 1 por x menos 1. Yo ya se los doy factorizados. Ustedes se dan cuenta que esto es x cuadrado menos 1. Igual. Así más o menos, tanteando, solo tanteando, uno dice, esto debe ser 1 partido por x menos 1, menos 1 partido por x más 1, de x a x da. Y me queda x más 1, menos x menos 1, se van los x y quedaría 2. Ah, qué bueno, un medio. Véanlo, y es cierto, pero esto es al tuntún. A ver si resulta. Sería x más 1, menos x menos 1. Acá se van los x y queda menos da más 1, 2. Como aquí no hay 2, le pongo un medio y estamos listos. Igual, pero nos salvamos, porque esto es un medio de. La primitiva de esto es logaritmo del módulo de x más 1. Menos. Y la de la 8 es logaritmo del módulo de x menos 1. Igual, un medio, y lo pueden poner como logaritmo de x más 1 partido por x menos 1, diferencia del logaritmo del cociente más constante. Si quieren incluso montan en un medio y les queda logaritmo de la raíz, etcétera, etcétera. Ya que bueno, ¿se podrá hacer esto con cosas tan monstruosas como esta? Se puede. Se puede, y hay que saber integrar cada una de las partes que van saliendo. Con el siguiente método. El método solo lo voy a transcribir y a explicar cómo se usa, no a demostrarlo porque nos llevaría un par de semanas más. Si suponemos que Q de x viene presentado, el polinomio este del denominador, este Q de x, viene presentado y factorizado en sus raíces, si Q de x es igual a b sub n, ¿se acuerdan que b sub n es el coeficiente principal que salta afuera? Y ahora vienen concatenadas las raíces por x menos r1 elevado a alfa 1, x menos r2 elevado a alfa 2, x menos r sub s elevado a alfa sub s, en que r1, r2 hasta r son las raíces reales. Y alfa 1, alfa 2, alfa s, muchachos, no se sientan abrumados. Esto es lo más general posible. Los ejemplos son muchísimo más breves. Y alfa 1, alfa 2, alfa s son las multiplicidades. Por ejemplo, si el Q de x se pudiera escribir como x menos 1 a la cuarta por x más 2 al cubo, uno dice, las raíces reales son 1 4 veces y menos 2 3 veces. 4 y 3 son los enteros, las multiplicidades, y estas son las raíces. Pero se acabaron las raíces reales, y ahora vienen por x cuadrado más b sub 1, x más c sub 1 elevado a beta 1. Por, estos son los irreductibles, estos son los que tienen capturados las raíces, como los coeficientes son reales, las complejas conjugadas que vienen pareadas. Cada raíz compleja viene conjugada. Ustedes saben que si 1 más i es raíz, la conjugada 1 menos i también es raíz. Y las dos constituyen trinomios irreductibles. Irreductibles significa que ya no se pueden estirar más como estos. Hasta x cuadrado más beta sub t, x más c sub t, elevado a beta t. ¿En qué? Repito, R1, R2, RS son las raíces reales y alfa 1, alfa 2 hasta alfa s son números naturales que son la multiplicidad de cada raíz real. Lo más frecuente es que estos sean 1 y que la raíz aparezca una pura vez nomás. Y estos de acá son trinomios o polinomios irreductibles de segundo grado en que cada uno tiene capturado una compleja y su conjugada y que se repiten beta 1 veces, beta 2 veces hasta beta sub t veces.
Esto va aquí en el denominador, aquí. Este polinomio, ese. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo estiro entonces? ¿Cómo lo empiezo a disgregar en fracciones? Ahora viene la explicación, solo la explicación, no la demostración de cómo se hace. Por cada término x menos RI elevado a alfa I aparecen, la suma de alfa sub I funciones de la forma con un par de ejemplos mi más secreta aspiración es que logre entenderse qué es lo que uno tiene que hacer después, que solo uno remedia la práctica, la buena práctica que también van a tener con los profesores auxiliares. Cuando uno tiene ya descompuesto el polinomio denominador en sus raíces, ese de allá en sus raíces, normalmente a uno se lo preguntan y viene ya factorizado, o uno tendrá que darse cuenta, etc. En sus raíces, por cada término de los que figuren de esta forma, o sea, 1 menos RI, raíz real, elevado a una cierta multiplicidad, empieza a descomponerla con constante única arriba
y empieza a potenciar hasta llegar a la potencia que aparece en la fracción. X menos R elevado a 1, a 2, a 3, hasta agotarla. Para los términos que aparecen con irreductibles, también con dos constantes, un polinomio lineal arriba, b sub 1x más c sub 1 por esto, b sub 2x más c sub 2 por esto, pero al cuadrado, al cubo, a la cuarta, hasta llegar a la potencia definitiva. Muchachos, no hay frase más cierta que el movimiento se demuestra andando. ¿Cuál sería, por ejemplo, la separación de este? Una primera precaución. Tiene que aparecer tantas constantes por calcular como lo indica el grado del polinomio. En este caso serían grado 2 más 1, 3, más 6, grado 9, más grado 4, 13. Tiene que aparecer 13 constantes en esta descomposición. Veamos. Acá. ¿Cuáles son la degradación o potenciación de la esta? A mí me gusta partir con A partido por X menos 1. No quiero usar A sub 1, A sub 2, A sub 3, sino que el abecedario nomás. A partido por X menos 1. Más B partido por X menos 1 al cuadrado. Estoy siguiendo tal cual lo de la parte I. Voy a empezar a aumentar el grado hasta agotar este que está aquí. Si aquí estaba al cubo, falta uno más. C partido por X cubo. Pero siempre, no importa la potencia de abajo, si es de primer grado, el interior es una constante única. Más C partido por X menos 7 elevado a 1, se agotó al tiro. Si hubiera sido C partido por X menos 7 a la cuarta, haría de C, X menos 7, D, X menos 7 al cuadrado, al cubo hasta la cuarta. Pero llegó hasta ahí, ¿no? Más. Vamos a esta otra. Estos son irreductibles. Estos ya tienen ganado el derecho a tener un lineal arriba de dos constantes. A, B, C, D, X más, a veces D, E, partido por X cuadrado más 1. Más. Empiezo a subir la potencia. A veces fx más g partido por x cuadrado más 1 al cuadrado, más hx más i, hi partido por x cuadrado más 1 al cubo. Ya, terminamos con eso. Más. Fíjate las fracciones que llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracciones. Más. Este también es irreductible. Las dos raíces de acá, si ustedes las calculan, son complejas conjugadas. Así que sería x cuadrado más 2x más 9, por el momento elevado a 1, por hi, jx más k, y más x cuadrado más 2x más 9, lx más m. Esta es la descomposición. Obviamente, que cuando uno quiere integrar Rx, lo que va a integrar es esto, muchachos. Y integrar esto, como la integral de una suma, en la suma es esto, integral de 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 esto. Eso es lo que uno logra. Y al final, las integrales algunas son gratis. Esta de aquí es A por logaritmo de eso, tío. Este es B por una potencia, esto es C por logaritmo de 7. Aquí hay un arco tangente, aquí hay un logaritmo, en fin.
Esa es la ganancia. Ahora, ¿cómo se calculan las constantes? Este es cuento aparte, ya vamos a ver. Veamos un ejemplo ahora. Ejemplo práctico. R de x es 2x menos 5 partido por x cuadrado más 1 por x menos 2 al cuadrado. O sea, esta tiene 4 raíces, 2, la raíz 2 es doble, y la raíz y menos y es la otra, ahí están las 4 raíces. Esta hay que separarlo en fracciones parciales. Entonces, igual, como ustedes quieran, partimos separando esta o partimos separando esta, da exactamente lo mismo el orden en que ustedes quieran hacerlo. Veamos. Vamos con la separación correspondiente a esta. Sería ax más b partido por x cuadrado más 1. Y se agotó el tiro. Se agotó el tiro. Más. Cambio la otra, pero con constantes. Solo constantes a b, c partido por x menos 2 más d partido por x menos 2 al cuadrado. C partido por x menos 2 más d partido por x menos 2 al cuadrado. Y listo. ¿Cuánto es esto, jóvenes? Uno lo reconstruye. Como un denominador, el producto de esto. Así que x cuadrado más 1 por este cabe acá. Y el numerador sería ax más b por, ¿cuánto cabe el denominador en esto? Cabe x menos 2 al cuadrado veces. O sea, cabe x cuadrado menos 4x más 4. Que es esto de ahí, ¿no es cierto? Entonces queda x cuadrado más 4x, o menos 4x, más 4. ¿Están de acuerdo? Después, más x menos 2, ¿cuántas veces cabe en esto? Cabe x cuadrado más 1 por x menos 2 veces. Así que sea c por x cuadrado más 1 por x menos 2 veces. Repito, en esto cabe x cuadrado más 1 por una vez x menos 2, y eso por c. Más de x menos 2 al cuadrado. En todo esto solo cabe x cuadrado más 1 vez. X cuadrado más 1 vez. Aquí alcanzo. Y aquí viene lo bonito de esto, que sería los x cubos, los x cuadrados, los x y las constantes. Muchachos, este polinomio es exactamente este polinomio. Claro, si r de x es esta fracción, en que este denominador empata con este, si así lo hicimos. Y el numerador, de acuerdo a la descomposición, resultó ser este, que tiene que ser el mismo polinomio, este que está acá. Ahí partimos. Veamos aquí cuál es la máxima potencia. Al cubo. ¿Quiénes son los coeficientes de x al cubo? A por x cuadrado, x, a. Más c. Y nada más. Nada más. Igual, ¿y quiénes tienen x al cubo aquí? Nadie. Cero. Veamos los cuadrados. ¿Quién es x cuadrado acá? Aquí hay un x, aquí hay un x. Menos 4a. Menos 4a. Más b
Nada más. Menos 2c, que era yo que no me equivoque, más d, igual al cuadrado. Aquí no hay nadie, 0. Coeficientes de x, 4a menos 4b, 4a menos 4b, más c, claro, más c, y no hay más, igual. Ahora sí que aquí hay x, coeficiente de x acá es 2, entonces tiene que valer 2, para que el polinomio sea el mismo. Y términos libres, 4b menos 2c más d, 4b menos 2c más d, igual término libre acá, menos c. Un sistema de 4×4 horrible, si ustedes quieren. Hay que meterle matrices, pivotear, no importa, pero este sistema resuelve las constantes de esta separación. Y una vez que yo tengo esa separación, el a vale, por ejemplo, 3, el integral de 3 partido por x menos 1, che, qué maravilla. Y la otra, y la otra, y la otra se pueden ir calculando. Ese es un método. Alcanzamos justo. Terminamos con el segundo método, que es mucho más práctico a veces, pero no siempre resulta amistoso. Uno dice, como este polinomio tiene que ser idéntico a este, en otras palabras, 2x menos 5 tiene que ser idéntico a ax más b por x cuadrado menos 4, x menos 2 mejor así, x menos 2 al cuadrado más c por x cuadrado más 1 por x menos 2 más d por x cuadrado más 1, como este polinomio, insisto, más que igual es el mismo, es idéntico. Algunos de ustedes a lo mejor prefieren, para llegar a este sistema, multiplicar aquí todos contra todos y empezar a decir, este es el coeficiente de los x cubos, de los cuadrados, perfecto, van a llegar exactamente a lo mismo. Yo arriesgo a haberme equivocado aquí en la aritmética. El segundo método que les digo es usar valores convenientes, porque como son dos polinomios de coeficientes reales, son iguales para cualquier valor real que yo incorpore acá, el que se me antoje. El valor que yo quiera tiene que darme que este resultado se transforme en un número, en este mismo número. Entonces, astutamente uno dice, a ver, ¿qué valor me convendría reemplazar en ambos para que aquí, por ejemplo, se alivie lo más posible? Pucha, yo confieso que se me ocurriría, ¿y qué pasará con x igual 2? Es re bueno, porque mata a este, mata a este. Y con x igual 2, ¿cuánto queda aquí? Si x igual 2 implica que 2 por 2, 4 menos 5, tiene que ser igual a 0 más d por 4 más 1. Pucha, que resultó bueno. Porque 4 menos 5 es menos 1. Y 4 más 1 es 5, así que d es igual a menos un quinto. Oh, que salió bueno porque ya tengo este de aquí. Y los otros ya lo que uno quiera. Si quiere retorna el d a este otro sistema, al d, y a lo mejor alivia en algo. O alguien dice, ¿sabe que se me ocurre que yo puedo matar estos ahora? ¿Y cómo mato estos? Haciendo x igual y. ¿Y por qué no? Ya que como x igual y al cuadrado es menos 1, se va, menos 1 se va, y queda nada más que acá. Y queda a por y complejo. A por y más b por y menos 2 es igual a 2y menos 5. Complejo versus complejo. Los ordena y la parte real de este tiene que ser la parte real de acá y la parte imaginaria de este, la parte imaginaria de acá, y tiene una ecuación para a y b, para a y b. Ya conoce D, A y B, conociendo eso los retorna a cualquiera de estas ecuaciones y conoce C.
Hoy para trabajar una tarde estoy de acuerdo. Y jamás les preguntaríamos una cosa de esta longitud, porque ya es pura aritmética. Pero creo que se haya entendido la forma en que se usa esto para separación en fracciones parciales. Muchachos, las clases, me atrevo a recomendar las imperdibles, son las de Pato y Javier, que les van a hacer de estas cosas en la subsiguiente cuando corresponda, porque ellos los van a instruir de cómo hacerlo con la mayor agilidad posible, pero el compromiso tiene que ser de ustedes, cuando retornemos a la normalidad, de estudiar, estudiar, estudiar. Esto es solo práctica, pura práctica. Gracias si es que hubo algunos asistentes. Muchas gracias. Nos vemos no sé si nos vemos. Yo las clases del viernes, ¿hoy es lunes? Sí, las del viernes tengo que hacerlas. Y ahí partimos con la famosa integral de Riemann, que no es difícil, pero tiene ciertos detallitos. Gracias. Oh, está lleno de alumnos acá, don Leo.
Ah, gracias. ¿Qué razón? ¿Ha hecho yo? Gracias a todos. No viene hasta acá, ¿cómo? ¿Vino? ¿No vino ninguno? No. No viene esta niña, no, quiero ¿Estás aquí? cómo se hace la grabación. Ah, veamos, La grabación se la echaron andando, ¿no? No, está grabado, está grabado. ¿Cómo? Hay que pararla. Ahí, yo se la paro. Ahí está. Ya está. Ya, pero ella tiene que subirla ahora. Tiene que pasarla. Sí, Ah, ahí, ya, hola. Bueno, ¿usted se lo hace entonces? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué quiere terminar? ¿Sí hay que finalizarlo? Finalizamos. Sí, nada más.